Íñigo Errejón, 1:38, Barcelona. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, una primera valoración, la imputación de Artur Mas. Bueno, pues una inmensa torpeza. El Partido Popular, y digo el Partido Popular porque, bueno, ya vimos a un ex fiscal general del Estado dimitir él mismo decía, por las presiones o por las desavenencias con el gobierno. Creo que intenta judicializar las cuestiones para las que no tiene respuesta política. Y estamos ante una cuestión política para la cual hace falta altura de Estado, y en ausencia de ninguna propuesta para seducir a una mayoría de catalanes que quieren un encaje diferente con España o de algún tipo de horizonte de futuro, bueno, pues lo que intenta es solucionarlo con medidas que yo creo que lo que contribuyen es a incendiar más. Parece como si el Partido Popular estuviera obsesionado con convertir a Artur Mas en un Nelson Mandela para una parte de su población. Yo creo que Artur Mas debería rendir cuentas por muchas cosas, pero no precisamente por permitir o por convocar que la gente vote. Esto es la actitud de un pirómano, pero yo quiero pensar que es torpeza. Y no una pero, señor Errejón, alguien histórica. puede decir, hombre, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el que lo ha decidido. Rafael Catalá, el ministro de Justicia, acaba de decir que además el tribunal ha intentado no mezclar el momento político de la campaña con este tipo de decisión. Es decir, que la gente puede decir, bueno, si le ha imputado la justicia. Lo que pasa es que es verdad, pero ante una petición, ante una querella impuesta por la Fiscalía General del Estado. Y yo creo que nadie en su sano juicio se imagina que esto es ninguna solución al problema que plantea que haya muchos catalanes que quieran un encaje diferente con España. Un encaje que comprende muchas opciones y que pasa necesariamente por soluciones democráticas. Todo el mundo sabe que así no se va a solucionar el problema. Podría ser que el Partido Popular no estuviera pensando en solucionar el problema, sino que estuviera pensando en la misma política de tierra quemada, de pirómanos, que ha practicado durante la campaña electoral, mandando a un ministro de Asuntos Exteriores a debatir con Oriol Junqueras, amenazando con si las intervenciones o no intervenciones del ejército. Ese tipo de actuaciones en campaña que le han hecho la campaña a Junts pel Sí y que han protagonizado este choque de trenes y polarización nacional, al Partido Popular le hunde en Cataluña, pero le permite, fuera de Cataluña, basar la campaña electoral para las elecciones generales solo en la crispación y en el miedo. Y a lo mejor algunos están pensando que así se ahorran hablar de recortes, hablar de desigualdad o hablar de corrupción. Artur Mas necesita dos parlamentarios para poder ser investido presidente. E insiste en que él aspira a ser presidente. Junts pel Sí, de momento, mantiene su apoyo a Mas como presidente. La CUP acaba de decir, Antonio Baños, que ellos no van a votar a Artur Mas, ni siquiera aunque le hayan imputado, y critican la imputación. Le planteo, ¿algún diputado de Junts pel Sí, de Catalunya Sí que es Pot, podrían apoyar esa iniciativa Junts pel Sí y Artur Mas? Es decir, ¿alguno de los diputados de Podemos en Cataluña, de Catalunya Sí que es Pot, podrían votar a Artur Mas y favorecer su presidencia? En absoluto, no. ¿Y con la abstención podrían abstenerse? ¿Podrían abstenerse también? ¿No? Tampoco, nuestro voto va a ser negativo, tanto por el tipo de políticas sociales que el señor Mas ha desarrollado durante estos años en Cataluña y que ha intentado, y gracias al marco plebiscitario no se ha podido discutir suficientemente en esta campaña, que nos parece que son un tipo de políticas muy similares a las que practica el Partido Popular en España. Es curioso que en esto sí que coinciden y que han hecho que en Cataluña haya aumentado drástica y dramáticamente la desigualdad o el ataque a los servicios públicos, como porque hemos dicho que esto no se soluciona por cabezonería. Durante toda la campaña electoral hemos dicho, nos parece que hay dos bloques sordos que le hablan solo a una mitad de Cataluña y que sobreactúan como si después del 27 de septiembre no viniera el 28. Y ahora decimos, no lo va a solucionar ninguno de los dos bloques de las trincheras, ni una declaración unilateral de independencia cuando no hay un voto mayoritario en votos para la independencia, ni, por el otro lado, el atrincheramiento, el miedo o la judicialización de la política, que parece ser la única respuesta del señor Rajoy. Yo sé que este discurso, en campaña electoral, ha podido no ser el más exitoso, y hemos podido encontrarnos en medio de un choque de trenes de dos bloques de sordos, y sin embargo creo que se va a revalorizar una vez que hemos llegado a este impasse o a este empate catastrófico en la política catalana. Señor Errejón, Juan Carlos Monedero, muy crítico en las últimas horas. El mensaje es algo así como: Podemos tiene que volver a las esencias, recuperar su identidad. ¿El quién es? Escúchele, estas son sus declaraciones. Yo creo que Podemos es un partido que paga carísimo no ser el mismo, ¿no? Tiene que escuchar más a la gente. En Cataluña se han sumado todas las cosas que, ya digo, no debemos hacer. El nombre era un nombre imposible.
Catalunya sí que es pot, ¿no? Que no se sabía muy bien qué significaba. El candidato no era un buen candidato, pese a ser una bellísima persona, pero no era capaz, ¿no?, de enamorar. Creo que también se ha pagado un precio muy alto por la indefinición respecto de la independencia. Yo creo que tampoco funciona la sopa de siglas, ¿no? Una cosa que algunos hemos planteado constantemente. No podemos buscar, ya digo, una centralidad que signifique contentar a todo el mundo, ¿no? Quedan 3 meses para dar una respuesta, bueno, a lo que yo creo que son unos errores que se manifiesta, ya digo, en una campaña electoral que era francamente mejorable. No sé yo si Monedero aspira a convertirse en el José María Aznar de Podemos, ¿no? Ya sabe la bronca que le ha echado Aznar a Mariano Rajoy. La verdad es que esto, me parece que todos los análisis además son legítimos y además, oye, sobre todo de alguien que pertenece al partido, me digo, hombre, a priori mejor que a posteriori, después de los resultados todos hacemos análisis. El día después de las elecciones, sobre todo si los resultados no han sido los esperados, siempre se multiplican los análisis y los artículos y las declaraciones y los te lo dije. Yo creo que tiene razón en algunas de las cosas que señala, que es por otra parte una cosa que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo. Fundamentalmente que Podemos es el eje articulador de la posibilidad del cambio político, y yo estoy convencido que hay mucha gente que no ha encontrado su papeleta porque no ha reconocido la papeleta de Catalunya Sí que es pot, y eso nos reafirma en una cosa que, fíjate, que nosotros votamos en referéndum hace creo que 2 o 3 meses, que fue la decisión de que territorio a territorio, para las elecciones generales, podía haber acuerdos, no iban a ser los acuerdos de sopa de siglas que tanto le gustan a los adversarios de Podemos. Cuando uno ve a un hater, a un adversario furibundo de Podemos, recomendarle a Podemos determinados tipos de encuentros, uno sabe exactamente qué es lo que Podemos no tiene que hacer, y que el nombre de Podemos tiene que figurar claramente en la papeleta para que haya muchos ciudadanos que encuentren la posibilidad de la papeleta del cambio político. Pero yo no estoy de acuerdo en que nosotros no hayamos tenido una posición clara con respecto al encaje de Cataluña en España. Hemos tenido una posición nítida. Otra cosa es que no nos hayamos dejado arrastrar ni por la guerra de banderas ni por los dos bloques sordos. Y yo creo que esto, en estas elecciones, en el corto plazo, se pagaba y, sin embargo, siembra para el largo plazo. Es una posición que se revaloriza hacia adelante. Nosotros queremos que Cataluña se quede en España y creemos que la mejor manera es que lo decidan ellos y que se quede como nación, con su soberanía, con acuerdo con el resto de España. Y nos parece que, de un lado, con el unilateralismo del señor Mas, y desde el otro lado, con la política de trincheras y del miedo, no hay solución, y hay que decirlo otra vez. Las élites de Madrid y las élites de Barcelona, el gobierno español y el gobierno de la Generalitat, son dos gobiernos que se están comportando como auténticos irresponsables, poniéndole más problemas y no más soluciones a los ciudadanos.